Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Good evening, everyone. Buenas tardes a todo el mundo. I'm very pleased to be here. Estoy muy contento de estar aquí. I arrived in Spain 2 days ago. He venido a España hace 2 días. And there were people who tried to discourage me from having this meeting. Y ha habido gente que ha intentado quitarle la idea de tener esta reunión. But I am very glad that I'm here. Pero estamos aquí. I've been in Spain several times. He estado en España varias veces. But this is really the first time I've been able to meet with the people. Pero esta es la primera vez que realmente tengo la posibilidad de encontrarme con la gente. So I'm very excited about that. Y por eso estoy muy excitado y contento por ello. And I can honestly say that I did not know that anybody was familiar with my work here. I didn't know that people were familiar with my work here. Él no sabía que la gente estaba familiarizada con su trabajo aquí en España. So I think of myself as a very simple man. Me siento como una persona muy sencilla. And a simple and humble historian. Y también es un humilde historiador. So the ability to come and share a few words and photos with you y la posibilidad de compartir algunas palabras y fotos con vosotros is really a great honor. Y que es un gran honor para él. So I just want I'm extremely grateful to the organizers of this program. Y también estoy muy agradecido a la organización de este programa. Extremely grateful. Extremadamente agradecido. And I'm humbled that you have all come out this evening to see what I have to say. Y está muy contento que vosotros venís aquí a escuchar lo que tiene que deciros. And hopefully I won't disappoint you. Y no quiere quitaros la esperanza de que os va a gustar. So I want to show you some pictures. Va a enseñaros algunas fotos. I don't want to talk a long time. Y no va a hablar mucho tiempo. Because what I'd rather do once I show you the photos. Porque cuando os va a enseñar las fotos, is just have a discussion with you. Vamos a tener una discusión todos nosotros. And I assure you. Y os asegura that I have more questions for you than you have for me. Que tiene más preguntas sobre vosotros que al revés. Because I really want to learn. Porque realmente quiere aprender. I want to learn about my sisters and brothers in this part of the world. Y quiere aprender sobre los hermanos y hermanas en esta parte del mundo. I want to hear your story. Quiere escuchar vuestra historia. So I can share with sisters and brothers who don't know your story. Y quiere compartirlo con los hermanos y hermanas que no conocen vuestra historia en América. So let's look at some photos. Vamos a ver algunas fotos. And if I say anything that you don't understand, y si digo algo que no entendéis, please stop us. Parad y lo clarificará. Now what I want to do first is talk about why African history is important. Lo primero que quiero hacer es hablar por qué la historia africana es importante. And understand that African history is a part of world history. Y que entendáis que la historia africana es una parte de la historia del mundo. That African history is everybody's history. Y que la historia de África es la historia de todo el mundo. We are all one. Todos somos uno. We are all the same. Todos somos iguales. And we are all the children of Africa. Y todos somos hijos de África. Whether we like it or not. Os guste o no os guste. And the problem is, a lot of us have been taught that Africa is a terrible place. Y el problema es que muchos han dicho que África es un sitio terrible. And so many of us don't want to identify with our African heritage. Y muchos de vosotros no os queréis identificaros con la historia africana. This is very common in the United States. Eso es muy común en los Estados Unidos. So it's not unusual for African Americans to say. No es complicado que los afroamericanos digan. To say, thank God for slavery because at least it got us out of Africa. Gracias a Dios por la esclavitud, porque al menos nos ha sacado de África. We are taught that we really don't have a history. Nos han dicho que realmente no tenemos historia. That we come from the jungle. Que venimos de la jungla. And that all we know is slavery. Y después nada más que con lo que conocemos es la esclavitud. So that's why I want to start tonight. Y con esto es con lo que voy a empezar esta tarde. I have a question for you. Tengo una pregunta para vosotros. How many of you, I don't know, brother, if you're going to be in the way right there. Maybe you should
Move over here. Que quizás pongan la cámara Perhaps you can move en el lado. to the Está side. todo en medio, se puede poner en un sitio para no cortar la visión de la gente. Mira, aquí mismo, Ahí donde el proyector. enfocando a él. How many of you have heard of a group called the Crips? ¿Que ¿Cuántos habéis oído de un grupo llamado The Crips? No? I never heard about that. The Crips are a notorious street gang that came out of Los Angeles, California. Es un juego de la calle que viene de Los Ángeles. And there's another group called the Bloods, the Crips and the Bloods. Oh, yeah. Red and blue, right? Are you sure you have not heard of it? Yeah, I heard about that, yeah. I know you heard about it. They are famous or infamous, notorious all over the world. Son muy famosos y notorios en todo el mundo. And this is one of the founders of the group called the Crips. Y este es uno de los fundadores del grupo llamado The Crips. They have a terrible reputation. Tiene una Yeah. reputación horrible. So this brother I went to school with. Él fue al colegio con esta persona And many years later, he was imprisoned and executed in the United States. y varios años después estuvo en la prisión y fue ejecutado en Estados Unidos. Do you have capital punishment in Spain? No. No. Ah. Sí, tenemos No. pena de muerte en España. No. In the United States, we still have capital punishment. En Estados Unidos todavía tenemos la pena capital. And this brother was accused and convicted of 4 murders, Y fue acusado y puesto en la cárcel por 4 asesinatos. of which he denied all of that. Y él negó todos ellos. But he did many terrible things. Pero a pesar de ello hizo muchas cosas horribles. Now, before he died, he got in contact Y antes de morir estuvo en contacto con él and he told me that he had written a book on African history. y le dijo que había leído un libro sobre la historia africana That while he was in prison waiting for his execution, mientras estaba en la cárcel esperando por su he ejecución began to find out about African history. y empezó a descubrir cosas sobre la historia africana. And it changed his life. Y eso cambió su vida, But it was too late. pero era demasiado tarde. Here's another example right here. Este es otro ejemplo aquí. This young girl was killed when she was about 15 years old. La chica joven fue asesinada cuando tenía aproximadamente 15 años Somebody shot her. We call it a drive-by. y alguien la asesinó. You know, the United States is a very violent society, Que Estados Unidos es una sociedad muy violenta and thousands of people are killed every year in street violence, gang violence. y cientos, miles de personas son asesinadas todos los años en peleas callejeras. This little girl lived in a city called Chicago, Esta chica vivía en Chicago and this is her mother. y la otra es su madre. Last year in Chicago, maybe 1,000 people were killed, young African people, just shooting other young African people. Dice que en Chicago es muy corriente y de hecho mueren miles de personas por africanos que matan a otros hermanos Because they africanos. don't value the sacred nature of African life. Porque ellos no valoran la secreta naturaleza de la vida africana. And we believe that if they understood our true greatness as a people, Y creemos que si ellos aceptan su existencia como personas, that we would put a greater value on our lives and we would not be so inclined to shoot each other. pondrían más valor en las vidas de sus hermanos y no continuarían matándose unos a otros. And here's the third example that I want to give you. Y este es el tercer ejemplo que quiere dar. Now, how many of you recognize this man right here? ¿Cuánta gente reconoce a esta persona? Oh, you should all recognize it. His name is Malcolm X. Deberíais reconocerlo todos porque es Malcolmx. And how many of you recognize this man right ¿Y here? cuánta gente reconoce a esta otra persona? This is Malcolm X before he was Malcolm X. Es Malcolmx antes de que sea Malcolmx. He was more or less a common criminal. Era más o menos un criminal corriente And then he began to read, y empezó a leer, he began to study, empezó a estudiar and he was transformed y se transformó. into what we call our black shining prince. Que se convirtió en lo que llamamos un príncipe negro, So brillante. what I'm talking about is the importance of knowledge of self, the importance of history. Lo que quiere decir es la importancia de conocernos a nosotros mismos y el conocimiento de la historia, It can transform you. que puede transformarte.
make you proud of who you are, y estar orgulloso de lo que eres, make you proud of your African heritage. y estar orgulloso de tu herencia africana. And that is why history is important. Y por ello es porque la historia es tan importante. Now here in this city, I've heard nothing but history. Ahora en esta ciudad no he escuchado nada de I've heard historia. about the artist Goya, He escuchado de Goya, Velázquez, Velázquez, Greco. Greco. Talk about history in an important way. La gente habla de la historia de una manera importante. But African people are told we don't really have a history. Pero a la gente africana se les dice que no tienen realmente And so historia. many of us lack the pride that comes with knowledge of self. Y por eso les falta el orgullo que viene cuando conoces tu propia historia. Do you understand what I'm saying? ¿Entendéis? Now, let's talk a little bit about the geography of Africa. Vamos a hablar un poco de la geografía de África. Africa is a big place. África es un sitio muy grande. Most of us in the United States think that it's very small. Mucha gente en Estados Unidos piensa que es muy pequeña Some of us believe that Africa is actually a country rather than a continent. y mucha gente incluso piensa que es más un país en lugar de un continente. Donald Trump probably believes that. Y Donald Trump seguro Yeah. que piensa eso. But this shows you how big Africa actually is. Y este mapa enseña lo grande que es África. That you could fit all of these countries, including Spain, in Africa and still have room for more. Se puede meter todos estos países dentro del continente africano y todavía hay plaza para más. And this shows how Africa was divided up. Y esto muestra cómo África fue dividida por las colonias. You can see what the French got, Donde estaban los franceses, what the British got. donde estaban los I británicos, should say what the British took. lo que los británicos cogieron. And you might even be surprised to know that Spain was a colonizer of Africa. Y algunos estarán asombrados de descubrir que también España fue colonizadora de África. I think that this is Equatorial Guinea right here. Isn't it? Yeah, La Guinea that's Ecuatorial. true. And then you have what is called Spanish or Western Morocco. Sí, lo que sería el Sáhara, el Yeah. español, el Marroco del Este. The Germans colonized parts of Africa. Los alemanes colonizaron parte de África, The Portuguese, a lot of Africa. los portugueses también colonizaron parte And the Belgians had the whole of Central Africa. y los belgas tenían el centro de África. And the Italians. Y de Italia también tuvieron parte. Now, this is another important map. Este es otro mapa importante And this shows you the wealth of Africa. y muestra la riqueza de África. Africa is not poor. África no es pobre, Africans are poor. los africanos son pobres, Because they have not been able to benefit from the vast mineral wealth of Africa. porque no han podido beneficiarse de los vastos recursos minerales de África. So I use these maps to begin to transform our perception of Africa. Utiliza estos mapas para comenzar a transformar vuestra percepción de África, Because perception is very powerful. porque la percepción es muy importante. Poderoso. Sometimes perception can be more powerful than reality. Y muchas veces la percepción puede ser más importante que la realidad. Now, I've lectured in more than 60 countries now. Ha enseñado en más de 60 países. In fact, I just got back from Africa 2 days ago. I just returned from Africa 2 days ago. Y ha vuelto de África hace 2 días. Where did you been? So when I do presentations, I generally start by asking people, what do you think of when you think of Africa? Cuando empiezan las presentaciones suelo preguntar a la gente qué es lo que pensáis cuando pensáis en África. And I get 3 answers all the time. Y tengo 3 respuestas todo el tiempo. I get many answers, but I get 3 especially. Tengo muchas respuestas, pero 3 especialmente importantes. One is poverty. Una es pobreza, Next is disease. la siguiente son enfermedades. You might remember a couple of years ago, we were all talking about Ebola. Yeah. Hace un par de años hablábamos del ébola And everybody was going to die from Ebola. y que todo el mundo iba a morir del ébola. You remember that? ¿Os Yeah. acordáis? Now nobody even talks about Ebola anymore. Ahora nadie habla del ébola. And the other thing that I get when I ask people, what do you think of when you think of Africa? Y la última respuesta que tiene cuando pregunta a la gente qué es lo que piensa de África Is wild animals. es animales salvajes. So poverty, Pobreza, disease, enfermedades, wild animals. animales salvajes. That is the common perception that many of us have of Africa. Esta es la percepción normal de África, que tiene And muchos. I began to try to change that perspective. Y entonces empecé a querer cambiar esa And I perspectiva. tell people, do you know Africa, brother, I'm not sure if you should stand there because you might be Te blocking puedes mover porque the estás view. bloqueando la visión de la gente. Siéntate donde puedas.
I'm flattered that you want to see. Ok, estaría contento si te puedes sentar. So I start to begin to ask you questions. Bien, voy a empezar a responder algunas And I preguntas. say, do you know Africa is where the first people came from? Y él dice, ¿sabes que África es el primer lugar donde viene la gente? Africa is where people first wore clothes. África es la cuna de la humanidad. Africa is where people first had a house. África es donde la gente por primera vez tuvo una casa. Africa is where people first built cities. África es el primer lugar donde se construyeron las ciudades. Africa is where people first sailed a boat. África es el primer lugar donde botaron barcos. Africa is where people first had science. África es el primer lugar donde hubo la ciencia. Africa is where people first had art. África es el primer lugar donde existió el arte. Africa is where people first had religion. África es el primer lugar donde existió la religión. Africa is where people first played music. África es el primer lugar donde la gente tocó música. Africa is where people first buried the dead. África fue el primer lugar donde la gente enterró a los muertos. Africa is where people first had religion. África es el primer lugar donde hubo una religión. Africa is where people first had spirituality. África es el primer lugar donde hubo espiritualidad. Africa is where people first had philosophy. África es el primer lugar donde hubo la filosofía. So why should you be ashamed of being African? Y entonces, ¿por qué estáis avergonzados de ser africanos? It's because we have been taught to be ignorant of Africa. Eso porque nos han enseñado a estar ignorantes de África. And that is my mission to change that. Y es su misión cambiar esto. I say these things because I used to be the same way. Dice estas cosas porque él es de la misma manera. I used to be anti-African. Anteriormente él era antiafricano. I used to be ashamed of Africa. Estaba avergonzado de África. If you had called me an African, I would have wanted to fight you. Y si tú le llamabas africano, se hubiera peleado contigo. Now, if you say I'm not an African, Ahora si decís que no es africano, I want to fight you se pelearía con vosotros. because I'm very. Porque está muy orgulloso de ser africano. Now, being proud of Africa Ser orgulloso de ser africano doesn't mean you hate anybody else, no significa que odiéis a otras personas, but it means you love yourself. pero significa que os amáis a vosotros mismos. And if you don't love yourself, Y si no os amáis a vosotros mismos, then you have a real problem. tenéis un problema verdadero. There's an African proverb that goes, if you don't know where you're going, Hay un proverbio africano que dice, si no sabes a dónde vas, any road can take you there. cualquier camino te va a llevar allí. But if you, in order to know where you're going, Pero para saber hacia dónde vas, you have to know where you've been. tienes que saber de dónde ¿Dónde has vienes. estado? How do you prepare for today and tomorrow ¿Cómo te preparas para hoy y para mañana? if you don't know where you were yesterday? Si no sabes dónde estabas ayer, If you don't know what you did yesterday? si no sabes lo que hiciste ayer, So let's talk about what we did yesterday. y vamos a hablar lo que hicimos ayer. If I can, here for example, Por ejemplo, this is an African scientist es un científico africano from a country called Ethiopia. de Etiopía, And these are the first human remains that we know of. y estos son los primeros muestras de los seres humanos. The world knows these bones as Lucy. El mundo conoce a estos huesos como Lucy. The Africans call it Dinknesh. Los africanos le llaman Dignesh. That means you are wonderful. Tú eres maravillosa, significa tú eres maravillosa. These bones are more than 3 million years old. Estos huesos tienen más de 3 millones de años. There's nothing in Spain or Europe this old. No hay nada en España, en Europa tan viejo. This is called the Ishango bone. Estos se llaman los Shango huesos. It's 25,000 years old. Son 25.000 años. 25,000 years old. It's an ancient form of mathematics. Es la antigua forma de las matemáticas. It's a counting stick. Es un palo para contar. This is the world's first large stone building. Es el primer gran edificio de piedras en el mundo. It's also the world's first pyramid. Es también la primera pirámide del mundo. It's in Egypt. Está en Egipto. Have you heard of Egypt? Si conocéis Egipto. Did you know Egypt is in Africa? Yeah. Que Egipto está en África. I was just there 2 weeks ago. Egypt was in Africa at that time.
Estuvo hace 2 semanas y también es África. Because many people don't think Egypt is in Africa. Porque mucha gente piensa que Egipto no está en África. They think it's in the Near East or the Middle East. Piensa que está en el Oriente Medio. But Egypt is in Africa. Pero Egipto está en África. It has always been in Africa. Y siempre ha estado en África. And the people who built this monument were African people. Y la gente que creó estos monumentos eran africanos. Just like me. Como él. I don't even like to be called an African American. No le gusta que le llamen americano africano. I think of myself as an African in America. Él se cita a sí mismo como un africano en América. I think of you as an African from Nigeria. Cree que tú eres un africano de Nigeria. And we have an African from Mauritania. Y tiene un africano, hay aquí también un africano And we mauritano. have Africans from the Dominican Republic. Y tenemos africanos de la República Dominicana. And we have Africans from Equatorial Guinea. Y tenemos africanos de la Guinea And Ecuatorial. we have Africans from Senegal. Tenemos africanos de Senegal. And we have Africans from Bolivia. Y tenemos africanos de Bolivia. Be proud of who you are. Y están orgullosos de lo que se. We say just because a cat has babies in an oven, Dice que si un gato tiene bebés en otro sitio, you don't call the babies biscuits. no llamáis a los niños galletas. No entiendo. I put it this way. Here's an African proverb. Es un proverbio africano. No matter how long the log lays in the river, No importa cuánto tiempo in the river, que la madera está en el río. no matter how long the log lays in the river, Porque no importa el tiempo que esté largo en el río, no sé qué es eso. Log is wood they cut a from piece of the tree. wood, Un cacho de madera está en el río, it does not become a crocodile. no se convertirá en un cocodrilo. In other words, just because you are born in a place Significa, en otras palabras, does not determine that's what you are. que hayáis nacido aquí o en otro país no determina lo que sois. You are not an African because you are born in Africa. No es africano porque has nacido en África. You are an African because Africa is born in you. Eres africano porque África ha nacido en ti. Now this, coming right up here, let's try it. This is the man who designed that building. Esa es la persona que diseñó ese edificio. His name is Imhotep. Su nombre es Imhotep. Not the Imhotep in the movies, No el Imhotep de las películas, but the real Imhotep, pero el verdadero Imhotep, who is the world's first scientist, que fue el primer científico del mundo, who is the world's first doctor, que fue el primer doctor del mundo, who is the world's first architect, que fue el primer arquitecto del mundo, and he was a black man, he was an African. y era un negro y era africano. And the pyramid that he designed Las pirámides que él diseñó gave way to these pyramids. dieron paso a estas pirámides These were not built by slaves. y no fueron construidas por esclavos, They were not built by Hebrews. no fueron construidas por judíos, And they weren't built by extraterrestrials. ni tampoco por extraterrestres. They were built by free black people thousands of years ago. Fueron construidas por negros libres miles de años. Here's another one. Esta es otra pirámide And in front is the monument that we call the Great Sphinx. y delante está la gran esfinge. I saw it 2 weeks ago. La vi hace 2 semanas, But in our imagination, pero nuestra imaginación, I think, well, we'll just move on. Let me just show you how Africa has influenced the architecture of the United States. quería enseñaros cómo África ha influido en los arquitectos en la historia del mundo. For example, this is called Mount Rushmore. Esto es Monte Rushmore en These América. are 4 American presidents, Son 4 presidentes americanos and you can compare this in Africa. y puedes compararlo con esto en África. This is the king called Ramses the Great. Esto fue Ramses el Grande. Or you could see what we call the Washington Monument, Esto es lo que se llama el Washington Monumento. and you could compare it to the same thing in Egypt thousands of years Podéis ago. compararlo con la misma cosa en Egipto miles de años antes. Here's the Washington Monument and what we call the reflection pool. Esto es otro monumento de Washington que es la piscina que refleja. And you can compare it to ancient Africa.
y lo podéis comparar con la antigua África, thousands of years ago. miles de años antes. This is King Tut, Este es Quinta and this is Martin Luther King. y este es Martin Luther King, So we call this a king and a king. y los llamamos reyes a ambos. Here in the middle is what we call the Academy Award, the Oscar. Es lo que llamamos el Oscar, And then you can see these representatives of African deities. y estos son representaciones de divinidades africanas. So my point is that Africa still has a large influence on the rest of the world, including the United States. Lo que quiere decir es que África todavía tiene mucha influencia en el resto del mundo, incluidos los Estados Unidos. Here's a very powerful image for you Esta es una imagen muy potente para vosotros from Egypt. de Egipto. This is an African depiction of Jesus Christ. Esta es la visión africana de Jesucristo, He even has an afro. que también tiene un peinado afro. I used to have one a long time ago. Él tenía también uno hace mucho tiempo. This is called Christ in Glory. Se llama Cristo en la Gloria. Es la abuela de Quinta, This is what women in Egypt look like. y así como las mujeres de Egipto eran. This is the king named Ramses the Great. Esto es Ramses el Grande, And this is what the people who built ancient Egyptian civilization look like. y esto es como las personas que crearon la antigua civilización de Egipto eran. These are the people of Sudan. Esta viene de Sudán. And even me. Y él, finalmente. I was giving a lecture in South Sudan. Estaba dando una clase en el sur de Sudán. I wish I was black like them. Me gustaría ser negro como ellos. I wish I was black like this right now. Me gustaría ser negro como esto. That's right. Doesn't mean you hate anybody, Esto no significa que odias a nadie. but it means I love myself. Significa que se ama a sí mismo. Now, when you look at these pictures, Cuando ves estas fotos, who would not want to be an African? ¿quién no querría ser africano? Now, from Somalia. Pues son de Somalia. What I want to show you now are images from other countries in Africa. Quiero enseñaros ahora imágenes de otros países de África. Egypt was not the only great African civilization. Egipto no fue la única gran civilización And we africana. spend a lot of time with Egypt Y hemos pasado mucho tiempo con Egipto. because in a way Egypt has been taken out of Africa. La manera que Egipto se ha sacado de África. But this is a famous king from the country of Mali. Y este es un famoso rey de Mali. And this is a building, a mosque that he erected. Y esto es una mezquita que él construyó en Mali. And here I am in a country called Niger Él está aquí en un país llamado Níger, with these ancient books. con sus antiguos libros. And to make my brother happy, I have a piece from Nigeria. Y para hacer a mis amigos contentos, tiene también una imagen de Nigeria. Nigeria has an ancient civilization. Nigeria tiene una civilización muy antigua And Nigeria is the biggest country in Africa in terms of people. y es el país más grande de África relacionado en cuestión de gente. And Nigerians like to say, if you haven't been to Nigeria, you haven't been to Africa. Los nigerianos dicen, si inventas Nigeria, inventas África. So I've been to Nigeria Si twice. no has estado en Nigeria, no has estado en I've been África. to Africa. He estado en África I love Nigeria. y le gusta Nigeria. This piece is from Ghana. Esta foto es de Ghana. This is the king of Ghana. Él es el rey de Ghana. He's called the Asantehene. Se llama Asante Hini. Actually, he's the king of the people called the Asante. Realmente es el rey de la gente Asante. Look at all the gold he has. Mira todo el oro que tiene. I tell you, Africa is not poor. África no es pobre. Africans are poor. Los africanos I've son also pobres. been to Cameroon, I might add. Y también estuvo en Camerún. From South Central Africa, Por el sur centro de África. a city in Zimbabwe, Una ciudad en Zimbabue. and then the invasion of Africa, Y ahora la invasión de África. and the enslavement of African people. Que empezaron a esclavizar a los africanos. This is a dungeon in Ghana called Cape Coast. Esto es un sitio en una prisión en Ghana llamada Cape Coast. If you want to know what happened to Africa, Si quieres saber lo que ha pasado a África, this is what happened to Africa. esto es lo que ha pasado en África. Slavery is not African history. La esclavitud no está en la historia africana. Slavery interrupted African history. La esclavitud ha interrumpido la historia africana. Colonization is not African history.
La colonización no es historia africana. Colonization interrupted African history. La colonización ha interrumpido la historia africana. In Senegal, there was even a dungeon for children. Y en Senegal había también una prisión para los niños. So I want you to think about that for a moment. Quiero que penséis en esto un momento. Slaves didn't come from Africa. Los esclavos no vienen de África. I want to be clear on that. I repeat, slaves didn't come from Africa. Los esclavos no vienen de África. Africans were taken from Africa. Los africanos fueron robados They were not de África. slaves. No eran esclavos, They were people. eran gente. They were men and women and children, Eran hombres, mujeres y and niños. husbands and wives, Y maridos y and mujeres. sons and daughters. E hijos e hijas. And they were captured and taken away. Y fueron capturados y llevados fuera. They were treated like animals, Les trataron como animales and they were dehumanized. y les deshumanizaron. Some of them were packed away like this, Y algunos fueron llevados de esta manera. on ships that were really floating coffins. En barcos que eran realmente como ataúdes flotantes. Let us imagine 300 people, Imaginad 300 personas and each person would have perhaps this much space, y cada persona tenía este espacio and each person would have perhaps this much space. y tenían este espacio. And there were 5 or 6 of these piled on top of each Y other había 4 o 5 como de literas así, for months at a time. por meses. No toilets, No toilets, no air conditioning. no aire acondicionado. Imagine the smell. Imagínate el olor, Imagine the urine. imagínate la orina, Imagine the feces. imagínate las enfermedades, Imagine the blood. imagínate la sangre, Imagine the rats. imagínate las violaciones. And that is what my ancestors went through. Y esto es por lo que pasaron todos sus ancestros. And we survived that. Y sobrevivimos a eso. So I'm not ashamed. No estoy avergonzado. I'm a proud black man. Soy un hombre negro. And think about what we have survived Y pensad que a pesar de todo eso hemos sobrevivido. and what we have endured. Y esto nos ha endurecido. And the miracle that I'm here to talk to you tonight, Y el milagro es que estoy aquí hablando con vosotros. it is a miracle. Es un milagro. And of course, Africans fought against enslavement. Por supuesto, los africanos estaban contra la esclavitud. We are quick to say Africans were involved in slavery. Nos han dicho muchas veces que los africanos estamos metidos en la esclavitud. But one thing we certainly know is that Africans fought against enslavement. Pero lo que estamos seguros es que algunos africanos lucharon contra la esclavitud. There were many rebellions. Hubo muchas rebeliones. And this is one of our greatest freedom fighters. Y esto es una de las más importantes luchadoras por la libertad. Her name is Nzinga. Su nombre es Nzinga Reina From Nzinga. Angola. y es de Angola. And then let's just spend a minute talking about the natural beauty of Africa. Vamos a dedicar unos minutos para hablar de la belleza natural de África. Africa is a beautiful place. África es un lugar muy bonito. I believe there are 55 countries in Africa now. Creo que hay 55 países en África And ahora I have been to 32 of those y he countries. estado en 32 de esas. I've been all over Africa. He estado en toda África And this is in southern Africa. y esto es en el sur de África This is one of the world's great waterfalls. y es una de las cascadas más bonitas del mundo. And this is Y ahora the Nile River, el Nile, the River Nile. el Nilo, este es el río Nilo. If you want to understand the geography of Africa, Si quieres entender la geografía de